Hola, muy buenas tardes para todos. En la sesión de hoy exploraré las patologías relacionadas con las funciones ejecutivas. Este tema forma parte del curso de neurociencias cognitivas perteneciente a la especialización en neuropsicología de la educación de la Universidad Iberoamericana. Esta presentación ha sido elaborada por Alba Lucía Ariza Díaz. Me centraré en las patologías relacionadas con la corteza orbitofrontal, dorsolateral y ventromedial y cómo éstas afectan nuestras funciones ejecutivas en el contexto educativo. Las funciones ejecutivas comprenden una serie de procesos cognitivos superiores como la resolución de problemas, la planificación mental, la inhibición de conductas y el control de acciones. La función principal del sistema ejecutivo es la monitorización y regulación cognitiva de los procesos, adaptándolos a demandas del entorno. En los últimos años, el término función ejecutiva ha reemplazado al término función frontal, porque estos déficits pueden manifestarse también en lesiones fuera del lóbulo frontal, como el estriado, el tálamo, la función blanca anterior o el cerebelo. Otra definición de las funciones ejecutivas son un grupo de habilidades cognitivas esenciales para adaptarse a situaciones nuevas y complejas, yendo más allá de la conducta habituales y de automáticas. Estas habilidades incluyen la capacidad para establecer metas, desarrollar planes de acción, flexibilidad de pensamiento, inhibición de respuestas automáticas, autorregulación del comportamiento y fluidez verbal. Las funciones ejecutivas son indispensables para lograr metas escolares y laborales, ya que coordinan y organizan procesos cognitivos básicos como la memoria y la percepción. Por lo tanto, la alteración de estas funciones puede limitar la capacidad del individuo como mantener una vida independiente y productiva, incluso si otras habilidades cognitivas permanecen intactas. La corteza dorsolateral es responsable de integrar información proveniente de las áreas de asociación. Su función principal es facilitar la interacción entre la información sensorial recibida de las áreas cerebrales posteriores y la información del sistema límbico y la corteza paralámbica. Esta interacción genera un feedback constante entre la información sensorial y emocional, explicando cómo las emociones afectan nuestros aprendizajes y cómo las percepciones pueden modificar nuestro estado de ánimo. En la corteza orbital alberga el sustrato neural responsable del control inhibitorio, permitiendo la inhibición de estímulos internos y externos que pueden afectar la conducta, el discurso o la cognición en general. Para realizar una tarea cognitiva o conductual exitosamente es necesario eliminar los estímulos irrelevantes y dirigir la atención hacia la acción o el objeto. La memoria de trabajo o memoria operativa es un almacén de información limitado y dinámico, fundamental para el correcto funcionamiento de las funciones cognitivas superiores mediadas por la corteza prefrontal. Se define como la retención temporal y transitoria de un ítem de información para la resolución de problemas u operaciones mentales. Distintos estudios han mostrado una activación dispersa de las neuronas corticales en tareas de memoria de trabajo, activando temporalmente una red de memoria a largo plazo distribuida por la corteza. El corteza dorsolateral desarrolla una función ejecutiva sobre los circuitos de las tareas sensoriales. Por ejemplo, estudios en monos han mostrado que la activación del corteza prefrontal inferior deja a las neuronas del corteza temporal sin capacidad para retener estímulos visuales en tareas que requieren memoria de trabajo. La memoria de trabajo resulta del funcionamiento conjunto del corteza prefrontal y de la corteza asociativa posterior. Es imprescindible para realizar cualquier tarea mental como seleccionar, mantener y manipular información, razonar, solucionar problemas y calcular. Patologías de las funciones ejecutivas, patologías de la corteza orbitofrontal, patologías de la corteza dorsolateral y patologías de la corteza ventromedial.
Patologías de la corteza orbitofrontal. El síndrome orbitofrontal afecta principalmente a la inhibición de los impulsos, resultando en un comportamiento inapropiado en contextos sociales. Los pacientes suelen mostrar desinhibición en su conducta, incluso en aspectos alimentarios o sexuales, hiperactividad motora, distracción y una incapacidad para realizar juicios morales. Estos pacientes se perciben como impulsivos, tienen dificultades para tomar decisiones y tienden a la perseverancia. Algunas de las características del síndrome orbital son desinhibición, no valoran resultados de las acciones, no utilizan experiencia para nuevas conductas y no respetan normas sociales inadecuados al contexto. Patologías de la corteza dorsolateral. El síndrome dorsolateral o disejecutivo implica una alteración en las funciones ejecutivas. Se caracteriza por dificultades en la capacidad de focalizar la atención y problemas en el razonamiento abstracto, la secuenciación y ordenación temporal de la información, así como en la planeación, la fluidez verbal y la memoria de trabajo. Además, estos déficits suelen acompañarse de apatía y depresión. Sus principales características del síndrome dorsolateral, déficit de planeación, inflexibilidad cognitiva, déficit categorización, déficit de razonamiento lógico, atención, memoria de trabajo y déficit de organizar secuenciar. Déficit de atención. Las lesiones en el área prefrontal pueden impactar la memoria de manera tanto directa como indirecta. La atención juega un rol crucial en el proceso de aprendizaje y los déficits de atención pueden llevar a dificultades en la memoria de una nueva información. Aunque los circuitos de memoria estén intactos, los pacientes con lesiones frontales suelen tener desventajas en las pruebas de memoria debido a su déficit de atención. Además, otras funciones cognitivas frontales como la planificación y organización también influyen indirectamente en la memoria a largo plazo. El córtex prefrontal dorsolateral es esencial para organizar y secuenciar la información, constituyendo así a su almacenamiento. El síndrome mesial o cingulado se caracteriza por la falta de iniciativa, tendencia al mutismo, hipocinesia y comportamiento apático. Los pacientes con este síndrome parecen despojados de emociones y no muestran interés por el entorno. Las lesiones bilaterales en esta zona, que suelen ser causadas por infartos en el territorio de la arteria cerebral anterior, afectando a ambas regiones frontales y son relativamente infrecuentes. Patologías de la corteza ventromedial. Las lesiones en la corteza prefrontal ventromedial conducen síntomas como dificultades en la planificación de actividades cotidianas y en la toma de decisiones, alteraciones del estado de ánimo y una disminución significativa de la competencia social y del comportamiento sexual. Sin embargo, las capacidades ejecutivas, la resolución de problemas formales, el lenguaje y la memoria permanecen relativamente intactas. Los pacientes con lesiones de la corteza prefrontal ventromedial suelen perder la capacidad para planificar tareas cotidianas, administrar su dinero de manera consciente y mantener un empleo. Sus planes de futuro son poco realistas y pueden pasar horas decidiendo sobre asuntos triviales. Emocionalmente muestran más agresividad verbal, poca empatía y cambios drásticos en el estado de ánimo. También presentan una actividad electrodermal reducida al ver imágenes de mutilaciones, lo que podría estar relacionado con su baja capacidad para empatizar. La falta de competencia social se manifiesta en la incapacidad para mantener amistades previas y formar nuevas
pérdidas del sentido de responsabilidad, comportamiento inadecuado en el contexto social, malas decisiones en la elección de pareja y vulnerabilidad al engaño y el abuso por parte de otras personas. Las lesiones en el corte frontal pueden causar afasias motoras o mutismo verbal. Además de la afasia de expresión, estas lesiones también pueden afectar la capacidad para expresar pensamientos complejos o bien organizados. Las lesiones en el lóbulo frontal afectan la integración de información sensorial y de la memoria, lo que pueden causar dificultades en la comprensión del lenguaje. Específicamente, los pacientes con lesiones prefrontales pueden tener problemas para entender metáforas, frases de doble sentido o para relacionar el lenguaje con el contexto.